El siglo XIV, un siglo de guerra, enfermedad, hambre y muerte. Y de reinos emergentes y personajes extraordinarios. Hoy vamos a contar la historia de Fernando Sánchez de Tobar, el marino castellano que llegó con sus naves hasta la mismísima Londres. Bienvenidos a Honor et Gloria. Fernando Sánchez de Tobar nació en torno al primer tercio del siglo XIV, probablemente en la ciudad de Sevilla. Era de ascendencia noble, hijo de Ruy Fernández de Tobar y Elvira Ruiz Cabeza de Vaca. Durante la segunda mitad del siglo XIV, la guerra civil asolaba Castilla. Pedro I, rey de Castilla, conocido como el cruel por sus enemigos y el justiciero por sus aliados, se enfrentaba a su hermanastro, Enrique de Trastámara, que tenía pretensiones al trono. El conflicto se internacionalizó. Francia apoyó al pretendiente al trono Enrique de Trastámara, enviando al condestable Bertrand du Guesclin, mientras que la Inglaterra, de la dinastía Plantagenet, apoyó al rey Pedro I, enviando al príncipe negro. Fernando Sánchez de Tobar, en un principio aliado de Pedro I, decidió unirse a la causa del pretendiente Enrique. En la conocida batalla de Montiel, en el año 1369, el pretendiente al trono Enrique de Trastámara se enfrentó a su hermanastro el rey Pedro I, en un desigual combate singular dentro de la tienda de Enrique, tras intentar Pedro la rendición con la batalla perdida. Enrique mató a su hermanastro y se convirtió en nuevo rey de Castilla, como Enrique II de Castilla. Finalizada la guerra civil, Castilla terminó involucrándose en la Guerra de los 100 años del lado francés, pues estos habían ayudado al rey Enrique II con tropas y material durante la guerra civil. Castilla en ese momento comenzaba a ser un reino pujante en el Océano Atlántico, y su poderosa flota causaba el recelo de Inglaterra, que veía peligrar sus conexiones con el continente. Los ingleses sufrieron un duro golpe en la batalla de La Rochelle, en el año 1372, cuando la escuadra al mando del almirante mayor de Castilla, Ambrosio Bocanegra, hundió la flota del conde de Pembroke, yerno del rey de Inglaterra, que venía en socorro de la sitiada plaza. La victoria castellana fue total, y el conde de Pembroke fue hecho prisionero. La victoria castellana en el mar posibilitó que los franceses tomaran la ciudad por tierra, que había quedado aislada. Poco después de estos hechos, Fernando Sánchez de Tobar, que ya ostentaba el título de guarda mayor por la gracia del rey Enrique II, atacó victoriosamente varios puertos ingleses en el norte de Francia, otorgando a la alianza franco-castellana el control del Canal de la Mancha. El gran almirante Bocanegra, tristemente fallecido en 1373 en su villa de Palma del Río, fue sucedido como almirante mayor de Castilla por Fernando Sánchez de Tobar, gracias a la Carta de Merced otorgada por el rey Enrique II en septiembre de 1374. Sánchez de Tobar no tardaría en demostrar sus dotes como marino, pues poco después emprendió una serie de victoriosas campañas en la isla de Wight y el sur de Inglaterra. Además, el acoso en Francia a las posesiones inglesas continuó, sitiando Sánchez de Tobar y Jean de Vienne la plaza de Saint-Sauveur-le-Vicomte en una operación conjunta, finalmente conquistada por las huestes del condestable Bertrand du Guesclin. La posición de Inglaterra era tan desesperada que el viejo rey Eduardo III pidió una tregua en Brujas en el año 1375. La tregua no duró mucho y fueron los propios ingleses quienes la rompieron, al atacar la flota inglesa a varias naves en Saint-Malo, ejecutando después a todos sus ocupantes. Fernando Sánchez de Tobar, en respuesta a esta vergonzosa acción, se dirigió con sus naves a La Rochelle y capturó en el puerto a todas las naves mercantes inglesas presentes en él, a las que confiscó toda su carga para llevarlas a Castilla. En el año 1377, las campañas del almirante Sánchez de Tobar continuaron, uniéndose la flota de Sánchez de Tobar con la del almirante francés Jean de Vienne. Esta flota combinada contaba con 50 naves y 5.000 hombres aproximadamente. El objetivo no era otro que arrasar los puertos y costas del sur de Inglaterra, para debilitar a los ingleses y demostrar a estos la superioridad naval franco-castellana. En primer lugar, atacaron la villa de Rye, en junio de 1377, la cual fue incendiada y saqueada. Después se dirigieron a Rottingdean, en Brighton, donde dieron muerte al abad del monasterio de Lewes, que intentó presentar batalla junto a sus vasallos infructuosamente. Los ataques continuaron en Folkestone, Portsmouth, Dartmouth y Plymouth. Muchas de las desgraciadas gentes que vivían en estas tierras huyeron hacia el interior, por temor a más ataques, ante la pasividad o la impotencia de los ingleses por defender sus propios territorios tras la muerte de Eduardo III,
y la subida al trono de Ricardo II, en junio de 1377, tan solo un niño de 10 años. Tras estos ataques, Sánchez de Tobar y Jean de Vienne regresaron a Francia, a Harfleur, para abastecerse, y después continuaron sus ataques. La flota combinada arrasó la isla de Wight, para después dividirse y atacar, por un lado, Winchelsea y por otro, Hastings y Poole. Las dotes de Fernando Sánchez de Tobar como almirante de Castilla lo llevaron a mantener dicho título tras contar con el favor del nuevo rey Juan I de Castilla, tras la muerte del rey Enrique II en mayo de 1379. En 1380, los ataques a Inglaterra continuaron, formándose una nueva flota franco-castellana tras el acuerdo firmado con el rey Carlos V de Francia. Sánchez de Tobar partió en junio con 20 galeras desde Sevilla y se reunió de nuevo con Jean de Vienne en La Rochelle. Atacaron de nuevo Winchelsea, la cual resistió durante el anterior ataque, derrotando a las tropas del abad de Battle. La flota combinada regresó a Harfleur para aprovisionarse y reanudó los ataques. Fernando Sánchez de Tobar, consciente de la debilidad inglesa, decidió ensañarse con el enemigo y golpearlo donde más duele, en su propia capital, Londres. La flota combinada remontó el Támesis, casi sin oposición, e incendió la villa de Gravesend, a pocos kilómetros de Londres, junto a otras aldeas de menor tamaño. Desde Londres ya podía verse el humo y el fuego provocado por las huestes del almirante de Castilla, pero justo en ese momento se ordenó la retirada. Con los barcos llenos de botines y el enemigo presa del pánico, se decidió el regreso a Castilla. Los objetivos del ataque a ojos del gran almirante habían sido de sobra cumplidos, así como los compromisos establecidos con la aliada Francia. Con el poder naval inglés profundamente socavado, el gran almirante tenía frente a sus ojos un nuevo objetivo: frenar el ascenso como potencia naval de la pujante Portugal, pero esa ya es otra historia. Si te ha gustado este contenido, dale a me gusta, comparte y suscríbete a mi canal. Honor et Gloria.